¿Alguna vez dijiste algo en un momento de rabia y luego te arrepentiste por días? ¿Alguna vez reaccionaste con impulso, con ira, con ansiedad, con miedo, y después sentiste que no eras tú? ¿Alguna vez sentiste que tus emociones te manejan más a ti que tú a ellas? Si la respuesta es sí, no estás solo. La mayoría de las personas no tiene un problema de carácter. Tiene un problema de control interno. Y lo que pocos entienden es que las emociones no son el enemigo. No viniste al mundo para ser una máquina fría, sin sentir, sin moverte, sin temblar. Las emociones existen para darte señales. Lo que ocurre es que si no sabes leer esas señales, te estrellas contra ti mismo. No se trata de reprimir, tampoco de explotar. Se trata de aprender a habitar el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio en el que puedes decidir. Ese espacio donde nace la libertad estoica. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de su tiempo, escribió en silencio durante años, para no olvidarse de sí mismo en medio del caos. Y en sus páginas dejó pistas sobre cómo sostener la calma en medio de la furia, sobre cómo callar el grito interno cuando todo parece romperse, sobre cómo mirar hacia adentro cuando el mundo empuja hacia afuera. Este no es un video para decirte que todo está en tu mente, ni para invitarte a respirar 3 veces antes de responder. Este es un mensaje para enseñarte cómo puedes construir desde hoy una fuerza emocional que no se quiebra, no porque no sientas, sino porque aprendiste a contener sin reprimir, a dirigir sin sofocar, a responder sin explotar, porque explotar es perder poder. Y tú no estás aquí para perder poder. Estás aquí para recuperar el dominio sobre ti, para aprender el método que los estoicos usaban para gobernarse incluso cuando todo alrededor ardía. Epicteto decía, nadie es libre si no puede controlarse a sí mismo. Y esa libertad no se compra, se entrena. Hoy vas a descubrir cómo dejar de ser esclavo de lo que sientes y empezar a convertir cada emoción intensa en una herramienta de claridad, de fuerza, de avance. No importa si llevas años repitiendo los mismos patrones. No importa si cada discusión termina en gritos. No importa si crees que eres así y no puedes cambiar. El estoicismo no vino a cambiarte, vino a despertarte. Y si estás aquí, es porque ya no quieres reaccionar. Ya no quieres herir ni herirte. Ya no quieres que tu mente esté al servicio del caos. Quieres paz. Y no una paz falsa. Una que resiste. Una que sostiene. Una que respira. Incluso en la tormenta. Antes de seguir, quiero que dejes en los comentarios una frase. Una declaración. Un primer paso. Yo decido dominar lo que siento antes de que me domine a mí. Escríbelo con intención. Como quien enciende una luz dentro. Como quien dice basta. Como quien toma el control. Porque lo que vas a aprender hoy no es cómo callar tus emociones. Es cómo escucharlas, sin perderte. La mayoría de las personas no explota porque quiera hacerlo. Explota porque no se ha entrenado para resistir el impacto emocional que lleva dentro. No es maldad, es desorden. Es una acumulación de señales no escuchadas. Una historia interna, no resuelta. Una tensión que crece sin que nadie la mire, hasta que revienta. Y lo más peligroso no es el grito, no es el enojo, no es el impulso. Lo más peligroso es el después. Ese momento en el que sientes que perdiste el control, que dijiste lo que no querías, que actuaste como alguien que no reconoces, porque cuando no sabes gobernar lo que sientes, te conviertes en espectador de ti mismo, y eso duele. No por lo que haces,
sino porque sabes que no es quien realmente eres. Pero aquí es donde el estoicismo se vuelve urgente, porque no te pide que no sientas, te pide que observes, que crees espacio, que pongas conciencia donde antes solo había impulso. Marco Aurelio escribió: el alma se fortalece cuando aprende a no reaccionar ante lo que no puede controlar. Y esa frase encierra una de las verdades más poderosas de esta filosofía. No puedes controlar lo que ocurre afuera, pero puedes entrenarte para no ser víctima de lo que ocurre dentro. Eso no significa que no sientas rabia. Significa que no dejas que la rabia hable por ti. Significa que reconoces el fuego, pero eliges no quemar. Significa que aprendes a quedarte, aun cuando todo dentro de ti quiere huir, gritar o atacar. Epicteto lo decía de forma aún más directa: no es el insulto lo que te daña, sino tu creencia de que te han insultado. Y eso nos lleva a la raíz del problema. Las emociones no surgen solas. Nacen de tus interpretaciones, de lo que crees que algo significa, de las historias que te cuentas sobre lo que estás viviendo. No te molesta que alguien hable fuerte. Te molesta creer que te está faltando el respeto. No te duele una mirada fría. Te duele pensar que ya no le importas. No te duele el silencio. Te duele lo que tú crees que significa ese silencio. Entonces, ¿cómo se entrena la mente estoica para no reaccionar desde el impulso? Con práctica, con presencia, con observación, con ese momento de silencio entre lo que pasa y lo que tú decides hacer con eso. Aquí tienes una práctica estoica para comenzar ese entrenamiento. La próxima vez que sientas una emoción intensa, ira, ansiedad, frustración, celos, no digas nada. No hagas nada. Solo nómbrala internamente. Di: esto es ira, esto es miedo, esto es impulso, y luego respira. 3 veces. Profundo. Presente. Como quien sostiene un fuego sin dejarlo escapar. Ese simple acto de nombrar y respirar es un acto de dominio. Pequeño, sí, pero poderoso, porque empieza a romper el automatismo. Empieza a entrenarte para observar, antes de actuar. Marco Aurelio también decía: cuanto más espacio crees entre el estímulo y la respuesta, más libre serás. Y ese espacio no aparece solo. Se cultiva, se cuida, se protege. Porque es en ese espacio donde nace tu verdadera fuerza. No en el grito, no en el castigo, no en la reacción, sino en el silencio que decide, en la mente que no se deja arrastrar, en el alma que elige responder, sin perderse. Controlar tus emociones no es reprimirlas. No se trata de tragarte la rabia, ni de disimular la tristeza, ni de fingir que no pasa nada cuando por dentro estás ardiendo. Controlar no es negar, es contener, es reconocer lo que sientes, sin entregarte por completo a eso, y esa diferencia lo cambia todo, porque si reprimes solo acumulas. Si finges calma sin trabajar el fuego interior, en algún momento vas a explotar. Tal vez no hoy, tal vez no frente a esa persona, pero tu cuerpo, tu energía, tu mente, van a romperse desde dentro. El estoicismo te propone otra cosa. Te propone sentir con conciencia. Te propone mirar la emoción de frente y decirle: sé que estás aquí, pero yo decido qué hacer contigo. Eso es poder real. No el de quien no siente, sino el de quien puede elegir su respuesta incluso en medio del caos. Epicteto lo dijo de forma magistral. No digas: he sido herido. Di: me ha llegado una impresión. Y luego examínala con claridad. Esa claridad es el corazón del dominio emocional. Y la mayoría no la tiene porque nunca se detuvo a entrenarla. Porque vivimos en modo automático. Reaccionamos sin pensar. Gritamos sin mirar. Decimos sin pesar las consecuencias. Pero el estoico se detiene.
no porque sea frío, sino porque es libre. Libre de las cadenas del impulso, libre del secuestro emocional, libre de ese piloto automático que tantos repiten y que solo los vacía. Marco Aurelio lo entendía muy bien. En sus escritos repetía una y otra vez la misma idea. Haz las cosas como si fueras a morir hoy. Y siente como si fueras eterno. Es decir, actúa con intención. Pero no te dejes arrastrar por lo que hoy duele. Porque lo que hoy parece insoportable, mañana será solo una sombra si sabes gobernarte. Y esa es la clave, gobernarte. No controlarte desde la fuerza, sino gobernarte desde la claridad. Imagina que dentro de ti hay un jinete y un caballo. El caballo es tu emoción, fuerte, rápida, intensa. El jinete es tu conciencia. Tú no necesitas matar al caballo, solo necesitas aprender a guiarlo. Aquí tienes una práctica estoica para empezar a desarrollar esa guía interna. Toma una hoja y escribe una lista de situaciones que usualmente te sacan de control. Discusión con tu pareja, un comentario pasivo-agresivo, una crítica inesperada, el silencio de alguien que esperabas. Ahora, para cada una, escribe qué sueles hacer y al lado, escribe qué podrías hacer si tuvieras más claridad. Este ejercicio no es para culparte, es para prepararte. Para que cuando esa situación vuelva, porque volverá, ya tengas una respuesta pensada. Ya no seas rehén del momento, ya seas dueño de tu reacción. Y no necesitas acertar siempre. Solo necesitas elegir una vez más, cada día. Una reacción menos, un impulso contenido, un silencio elegido. Porque ahí, en ese instante donde antes perdías el control, ahora nace tu nuevo carácter. Nadie nace sabiendo cómo dominar sus emociones. No es un don, es un entrenamiento, y como todo entrenamiento, requiere repetición, conciencia y voluntad. El problema es que la mayoría entrena lo contrario. Entrena el drama, entrena el impulso, entrena el hábito de reaccionar sin pensar, porque cada vez que gritas, que te dejas llevar, que permites que la emoción tome el control, estás fortaleciendo ese patrón. Estás diciendo, yo no gobierno lo que siento, yo soy gobernado. Y ese mensaje va quedando grabado no solo en tu mente, también en tu cuerpo, en tus vínculos, en tu forma de actuar en el mundo. Pero los estoicos sabían que no hay transformación sin disciplina, y que el dominio emocional no se logra en un día, se construye segundo a segundo. Marco Aurelio lo escribía cada mañana, como recordatorio. Hoy me encontraré con la ira, la arrogancia, la ingratitud, pero ninguno de ellos podrá quitarme mi equilibrio si yo no se lo entrego. Eso no es resignación, es presencia, es decidir que nadie, absolutamente nadie, puede hacerte perder el control, a menos que tú lo permitas. Y aquí está el punto más importante de este entrenamiento estoico. Toda emoción que no controlas, te controla. Cuando dejas que la rabia hable por ti, ya no eres tú. Cuando la ansiedad dicta tus decisiones, ya no eres tú. Cuando el miedo te impide moverte, ya no eres tú. Estás reaccionando, no estás eligiendo. Y eso desgasta. Desgasta tu energía, tus relaciones, tu respeto propio. Epicteto decía, si algo externo te altera, no es lo que te perturba, sino tu interpretación de eso. Y tú tienes el poder de cambiar esa interpretación. Pero para cambiarla, necesitas espacio. Espacio entre lo que ocurre y lo que haces con eso. Espacio para pensar, para respirar, para sentir, sin ser dominado. Aquí va una práctica estoica clave para crear ese espacio. El próximo día que sientas que estás por explotar, detente. Literalmente. Detén el cuerpo. No camines, no gesticules, no hables.
Solo quédate quieto por 5 segundos y hazte esta pregunta. ¿Esta emoción me lleva a lo que quiero construir o me aleja? 5 segundos. Eso es todo. Puede parecer poco, pero en esos 5 segundos se juega tu libertad. Porque ahí es donde decides si actúas como siempre o si empiezas a actuar como quien quieres llegar a ser. Y no siempre lo vas a lograr. Vas a fallar. Vas a explotar. Vas a decir cosas que no querías decir. Pero cada vez que logres sostenerte, aunque sea un segundo más, estás construyendo un nuevo hábito, un nuevo músculo, un nuevo tú. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para ser sabio. Las escribió porque sabía que sin ese recordatorio diario iba a caer en la reacción. Tú también puedes escribir. Puedes recordarte cada mañana: hoy voy a ser más grande que mis emociones. Y repetirlo aunque no lo sientas. Y practicarlo aunque falles. Y sostenerlo aunque tiemble todo dentro. Porque no se trata de ser perfecto. Se trata de ser consciente, de volver a ti cada vez, de recordarte quién gobierna. Y si tú no gobiernas tus emociones, alguien más lo hará. Hay algo que nadie nos enseñó. Las emociones no son el problema. El problema es no saber qué hacer con ellas, no entender su lenguaje, no tener una estructura interna para contenerlas sin que te arrastren. Porque lo que no se reconoce, se desborda. Y lo que se desborda, daña. ¿Te ha pasado que un pequeño comentario te enciende por dentro como si fuera una gran ofensa? ¿O que una situación mínima activa en ti una reacción desproporcionada? Eso no es debilidad. Es acumulación. Son emociones viejas, que siguen vivas porque no fueron vistas. Porque no las dejaste hablar, porque las empujaste hacia abajo sin darles espacio para mostrar lo que necesitaban decir. El estoicismo no te pide que las niegues, te pide que las observes. Con firmeza pero sin juicio. Marco Aurelio decía: acepta lo que sientes, pero no lo conviertas en guía. Que sea un aviso, no un comandante, y esa es una idea poderosa. Porque cuando entiendes que la emoción es solo un mensaje, dejas de pelear con ella, dejas de reprimirla y también de obedecerla ciegamente. La ira, por ejemplo, muchas veces te dice: algo te dolió, algo fue injusto. Pero si no escuchas eso, solo gritas, solo castigas, solo destruyes. Y el problema sigue ahí, no resuelto, solo disfrazado de ruido. Lo mismo pasa con la tristeza, la ansiedad, los celos. Todas esas emociones que la cultura nos enseñó a evitar son brújulas si sabes leerlas, pero armas si las ignoras. Epicteto decía: no puedes evitar sentir, pero puedes evitar ser esclavo de lo que sientes. Y eso es dominio. No es frialdad, es fuerza. Es elegir no actuar en el pico de la emoción, sino después, cuando ya tienes claridad. Aquí tienes una práctica estoica que puede ayudarte a empezar ese cambio. Cada vez que sientas una emoción intensa, escribe una sola línea. ¿Qué quiere decirme esto? Escríbelo. No lo pienses solo. Oblígate a nombrarlo, a mirar lo que hay detrás. Tal vez no sea la persona con la que hablas. Tal vez sea una historia vieja que se está repitiendo. Tal vez no es el presente, sino algo no resuelto del pasado. Cuando lo veas, puedes elegir. No reaccionar por impulso, no dejar que esa vieja historia tome decisiones por ti. Porque el estoico vive desde el presente. No arrastra, no repite, no proyecta en los demás sus batallas no resueltas. Él se observa, él se escucha. Él se afina. Marco Aurelio lo escribía como un mantra silencioso. Lo que no gobiernas, te gobierna. Lo que observas, se transforma. Tú puedes transformarte, sin cambiar tu esencia,
solo cambiando tu forma de habitar lo que sientes. Y para eso no necesitas años de terapia. Necesitas presencia, honestidad y un compromiso diario contigo mismo. Compromiso de no seguir hiriendo por no saber qué hacer con tu dolor. Compromiso de no seguir perdiendo oportunidades por impulsos que duran segundos. Compromiso de ser dueño de tu fuerza, sin tener que usarla para romper. Porque el verdadero estoico no es el que nunca siente, es el que siente y elige, el que arde y se queda, el que tiembla y responde con firmeza. Vivimos en una cultura que aplaude lo visible. El que grita parece fuerte, el que responde rápido parece inteligente, el que explota parece valiente, pero en silencio el alma se quiebra, porque la verdadera fortaleza no hace ruido. La verdadera fortaleza es invisible. Es la que se construye por dentro, la que se sostiene cuando nadie está mirando, la que no necesita demostrar nada, porque ya está en paz. Y eso, el mundo no siempre lo entiende. Pero el estoico sí. El estoico no actúa para agradar ni para ganar una discusión. Actúa desde la virtud, desde el principio, desde una brújula interna que no cambia con el viento. Marco Aurelio lo dejó escrito de forma clara. El hombre fuerte es el que no se deja arrastrar por sus pasiones, aunque todos los demás lo hagan. ¿Sabes por qué? Porque el que se deja llevar por la emoción, ya perdió. No importa si tiene razón, no importa si gana la discusión, perdió su centro, perdió su presencia, y eso es un precio demasiado alto. Pero eso no significa que tengas que ser pasivo. Tampoco significa que permitas cualquier cosa. Significa que eliges tu momento, tu tono, tu enfoque. Y sobre todo, eliges no perderte a ti mismo mientras respondes al otro. Epicteto decía, no dejes que la emoción decida por ti lo que tú puedes decidir en calma. Y eso es lo que tú estás aprendiendo ahora. A decidir desde un lugar más alto. No porque seas perfecto, sino porque estás despierto. Y si hoy te observas y ves que aún reaccionas, que aún explotas, que aún te dejas llevar, no te castigues. Agradece que ahora lo ves. Porque ver es el inicio del cambio. Aquí tienes una práctica estoica que puede ayudarte a solidificar tu centro. Cada mañana, antes de empezar el día, visualiza una situación que suele sacarte de control. Imagina cada detalle, el tono, la frase, el gesto. Y luego, decide cómo vas a responder. No cómo vas a reaccionar. Cómo vas a responder. Visualízate eligiendo el silencio, eligiendo el límite, eligiendo el retiro si hace falta. Hazlo en tu mente primero, para poder hacerlo en la vida real cuando llegue el momento, porque llegará. Y ese será tu campo de entrenamiento, no para mostrarte al mundo, sino para demostrarte a ti que puedes sostenerte. Marco Aurelio escribía en soledad, sin saber que sus palabras llegarían a millones. No lo hacía por fama, lo hacía por necesidad, porque sabía que sin ese recordatorio, su alma se perdería en medio del poder, del ruido, del caos. Tú también puedes escribir, puedes recordarte cada día quién quieres ser cuando todo alrededor se desordena, y cuanto más lo recuerdes, más firme estarás. No perfecto, pero sí presente. Y esa presencia vale más que 1000 respuestas impulsivas, porque al final, quien se domina es quien gobierna, y el mundo necesita menos gente explosiva y más personas capaces de habitar la calma sin rendirse. El verdadero dominio emocional no comienza cuando todo está en calma. Comienza cuando todo dentro de ti quiere romper, y tú decides no moverte desde ahí. No porque estés reprimiendo,
sino porque ya entendiste que actuar desde el pico emocional no te lleva a ningún lugar sólido. Pero eso no ocurre por accidente. Ocurre cuando haces un pacto silencioso contigo. Voy a vivir despierto. Despierto para notar el momento exacto en el que el impulso aparece. Para reconocer las señales físicas antes de que la mente las convierta en reacción. Porque todo empieza en el cuerpo. Una tensión en la mandíbula, un nudo en el estómago, una aceleración en el pecho, un puño que se cierra, y si no lo ves, ya es tarde. Epicteto decía, quien no se observa a sí mismo, está condenado a ser dominado por todo lo externo. Y tú no estás aquí para ser dominado, estás aquí para dirigir. Y dirigir no es controlar con fuerza, es orientar con conciencia. Lo primero que necesitas es detectar tus gatillos. Esas pequeñas cosas que, aunque parezcan insignificantes, abren puertas hacia emociones desbordadas. Tal vez es el tono de voz de alguien, tal vez es que no te respondan un mensaje, tal vez es sentir que no te están escuchando, tal vez es algo que te recuerda una vieja herida. Y si no te tomas el tiempo de identificarlos, vas a seguir cayendo, una y otra vez, creyendo que es el otro, cuando en realidad es algo tuyo que no ha sido mirado. Marco Aurelio lo escribía como advertencia. Cuida tu mente porque lo que alimentas ahí se convierte en tu destino. ¿Y qué estás alimentando cuando permites que la emoción te controle? Estás alimentando la idea de que no puedes. Estás repitiendo el mismo ciclo: estímulo, impulso, acción, culpa. Y ese ciclo, si no lo rompes, se vuelve tu forma de vivir. Pero puedes romperlo. ¿Cómo? Con pequeñas prácticas de vigilancia. Por ejemplo, al final del día, antes de dormir, revisa tus momentos de mayor tensión. ¿Dónde perdiste el control? ¿Con quién? ¿Qué sentiste? ¿Lo reconociste en el momento o solo después? Anota una cosa que podrías haber hecho distinto. No para castigarte, sino para anticiparte. Porque la mente entrenada no elimina el fuego, aprende a apagarlo antes de que consuma todo. Aquí tienes una práctica estoica concreta. Haz un mapa de tus emociones. Toma una hoja y dibuja 2 columnas. En una, tus reacciones frecuentes: ira, sarcasmo, evasión, gritos, lágrimas, bloqueo. En la otra, lo que suele detonarlas. Conecta, mira el patrón y empieza a preparar respuestas conscientes para esos momentos. No necesitas controlar todo, solo necesitas estar listo para responder distinto cuando la emoción vuelva, porque va a volver. Pero esta vez, tú vas a estar presente, más firme, más despierto, más dueño de ti. Marco Aurelio decía, el alma serena ve el caos sin convertirse en él. Tú puedes ver el caos, tú puedes sentir el fuego, tú puedes vivir emociones intensas sin perder tu centro. Porque ya no se trata de negarte, se trata de liderarte. Y si aprendes a liderar lo que sientes, nadie más podrá gobernarte desde afuera. Controlar tus emociones no significa dejar de sentir. Significa dejar de ser controlado por lo que sientes. Y esa diferencia es la que marca el antes y el después. Porque cuando dejas de vivir en automático, cuando ya no respondes al grito con otro grito, ni al desprecio con drama, ni al vacío con ansiedad, te conviertes en alguien nuevo. Alguien que ya no necesita imponer nada, porque habita su fuerza en silencio. Alguien que no se traiciona para ser escuchado. Alguien que no se destruye para tener razón. Eso es libertad. Una libertad que no depende del entorno, de las circunstancias, ni de cómo te traten. Una libertad que no te arrebata nadie. Porque la construiste dentro. Epicteto fue claro. Ningún hombre es libre si no puede decir no a su impulso. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso?
La verdadera esclavitud no está en las cadenas visibles, está en la incapacidad de resistir lo interno, en vivir a merced de lo que sientes, en ser arrastrado por la emoción más fuerte del momento. Y eso es vivir pequeño, reaccionando, justificando, repitiendo los mismos errores, diciendo, yo soy así, cuando en realidad estás atrapado en un hábito que nunca cuestionaste. Pero el estoico cuestiona todo, cuestiona incluso su reacción más automática, porque sabe que cada reacción tiene un costo, y que nada que te aleje de tu paz puede valer tanto. Marco Aurelio, en medio del imperio, del poder, de la guerra, de la traición, escribía una y otra vez para sí mismo: no permitas que el alma se llene de pasiones ajenas. No permitas que lo de afuera contamine tu templo interior. ¿Y cuál es tu templo? Tu mente, tu lenguaje, tu silencio, tu forma de estar en el mundo, incluso cuando dentro tiembla todo. Aquí tienes una última práctica estoica antes de cerrar este proceso. Al final del día, repasa los momentos en los que sentiste una emoción intensa y pregúntate: ¿me dominó o la observé? ¿Reaccioné o respondí? ¿Fui yo o fue el viejo yo repitiéndose una vez más? No lo hagas con juicio, hazlo con compasión, porque el dominio emocional no se logra en un instante, se forja con el tiempo. Y cada error visto es parte del proceso, es parte del camino. Séneca lo decía así: el sabio también siente, pero nunca se entrega por completo a lo que siente. Tú puedes sentir, puedes tener miedo, rabia, frustración, tristeza, puedes temblar por dentro y aún así elegir con firmeza. Y esa elección, repetida una y otra vez, construye carácter, porque al final, lo que tú sientes no es el problema. Lo que haces con eso sí. Y cuando lo entiendes, empieza la verdadera transformación. Ya no necesitas gritar para ser escuchado. Ya no necesitas atacar para protegerte. Ya no necesitas explotar para soltar. Ahora sabes que puedes respirar, que puedes pausar, que puedes sostenerte, y en ese sostén está tu fuerza y tu libertad. Una persona emocionalmente reactiva puede tener talento, inteligencia, incluso buenas intenciones. Pero si no aprende a gobernar lo que siente, lo perderá todo. Perderá relaciones, perderá oportunidades, perderá respeto. Y lo más importante, perderá el acceso a sí mismo, porque cada vez que reaccionas sin pensar, te alejas de tu propósito, de tu mejor versión, de tu centro. Y eso no siempre se nota con gritos. A veces se nota con distancias, con puertas que se cierran, con personas que ya no quieren acercarse porque no saben qué esperar de ti. Lo que construyes por años con tu presencia puede romperse en segundos por tu impulsividad. Y nadie te lo dice, porque vivimos en una sociedad que normaliza la reacción, que te dice que saques todo, que no te guardes nada, que digas lo que piensas sin filtro. Pero el estoico se pregunta: ¿lo que estoy por decir o hacer construye o destruye? Y desde esa pregunta decide. Epicteto fue esclavo durante años, golpeado, humillado, ignorado. Y aún así, enseñaba que la libertad real no depende de lo que otros hagan, sino de lo que tú haces contigo. Nadie puede dañarte si tú no te dañas a ti mismo primero. Así lo escribió. Y esa idea, aunque desafiante, es liberadora, porque te quita la excusa, te quita la culpa al otro, y te da el poder de elegir tu palabra, poder de guardar silencio si hace falta, poder de retirarte con dignidad en lugar de explotar sin control. Marco Aurelio lo vivió en carne propia, traicionado, cuestionado, atacado, y aún así, cada noche se sentaba a escribir para recordarse lo que debía preservar, su alma serena. Porque no hay imperio que compense la pérdida de tu paz,
Y tú no necesitas un imperio. Solo necesitas que, al final del día, puedas decir, hoy no me perdí a mí mismo. Aquí va una práctica estoica simple pero profunda. Cuando sientas que algo te está moviendo por dentro, esa sensación que antecede a la explosión, hazte 3 preguntas antes de actuar. ¿Esto merece una respuesta o solo mi silencio? ¿Estoy buscando expresarme o solo descargarme? ¿Mi reacción va a traer paz o más caos? No necesitas responder perfecto. Solo necesitas detenerte lo suficiente como para no repetir el viejo patrón. Con que lo pienses 3 segundos, ya habrás hecho más que la mayoría, porque el hábito de pensar antes de actuar cambia destinos. Y no se trata de ser pasivo, se trata de ser selectivo, de no malgastar tu fuego en fuegos ajenos, de no convertirte en un eco del conflicto del otro. El estoico es firme, pero no hiriente. Es claro, pero no agresivo. Es intenso, pero no impulsivo. Y esa combinación crea respeto, respeto de los demás. Pero sobre todo, respeto de uno mismo. Porque no hay poder más profundo que poder mirarte después de una tormenta y decir, no fui arrastrado, no perdí mi centro, no traicioné mi esencia. Eso es maestría emocional. Y se construye como una escultura. Golpe a golpe, error a error, decisión a decisión. Cada día que eliges no reaccionar, estás ganando. Cada día que eliges esperar para hablar, estás madurando. Cada día que eliges retirarte a tiempo, estás protegiendo tu alma. Y eso es lo que ningún impulso podrá darte jamás. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes seguir diciéndote que eres así y no puedes cambiar. Porque ahora sabes que sí puedes. Que las emociones no son tu límite, sino tu entrenamiento. Hoy viste que no necesitas reprimir lo que sientes. Solo necesitas aprender a dirigirlo. Que no necesitas explotar para liberar. Solo necesitas crear espacio entre lo que ocurre y lo que decides hacer con eso. Porque ese espacio, aunque invisible, lo cambia todo. Ahí es donde nace tu verdadera fuerza. No en controlar al otro, sino en contenerte a ti. Epicteto te lo dijo con claridad. Nadie te daña más que tu propia reacción. Y tú no estás aquí para seguir dañándote. Estás aquí para recuperar tu poder. Para mirar a los ojos de una emoción intensa y decirle, te veo, te entiendo, pero no me arrastras. Eso es dominio estoico. Eso es maestría interior. Y eso se construye todos los días. Ahora quiero invitarte a tomar una decisión. No para mí, para ti. Deja en los comentarios esta frase. Siento, respiro y elijo. Escríbela como un ancla, como una afirmación, como un compromiso contigo mismo. Porque la próxima vez que sientas que vas a explotar, recordarás esa frase. Y tal vez elijas distinto. Y eso será suficiente. Porque cada elección diferente es un ladrillo en la construcción de tu carácter. Y si este video resonó contigo, si algo en tu interior se ordenó, te invito a ver el siguiente video del canal. Allí descubrirás cómo cultivar una mente serena incluso cuando te provocan, te rechazan o te ignoran. Porque este camino estoico no termina aquí. Empieza ahora. Y no requiere perfección. Solo requiere presencia. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, sentir no es el problema. El problema es olvidarte de que puedes elegir. Y tú puedes elegir siempre.